En cada rincón del mundo, existen historias que no han encontrado respuestas. Casos que desafían la lógica, desapariciones sin rastros y crímenes que han quedado en la oscuridad por décadas. Hoy, exploraremos lo inexplicable, lo perturbador, lo que nos deja más preguntas que respuestas. Desde asesinatos sin resolver hasta desapariciones que desafían el entendimiento, cada caso cuenta una historia que sigue esperando ser escrita. ¿Qué pasó realmente? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Y lo más importante, ¿por qué? En esta serie, analizaremos los detalles, teorías y pistas que rodean los casos más impactantes de la historia. Bienvenidos a Caminando, el misterio continúa. Ella era joven, era hermosa y se cree en 2 sepulcros en noches judiciales. El ejemplo típico de la americana en la cruz de esteroides. Es un espectáculo mediático que mantuvo en vilo a Estados Unidos, el Reino Unido e Italia. Y que desató una polémica que está lejos de apagarse. Hay algo en su mirada que hace que uno no sepa a qué atenerse con ella. Lamento tanto no volver a verte jamás. El juicio de Amanda Knox. Para el turista americano promedio, es una ciudad de media montaña y de etiqueta. Muy rica en lo artístico y con iglesias en cada esquina. Pero si te quedas un poco más de tiempo y eres capaz de leer algo de italiano, rápidamente te darás cuenta de que la droga y la violencia entre pandillas son omnipresentes en los periódicos. En apariencia, todo estaba tranquilo y en calma. Era una encantadora ciudad italiana de montaña, tranquila, donde acababa de comunicarse un terrible asesinato. Los cuadros daban a degustar serenidad. Amanda Knox jamás habría imaginado ocupar algún día la portada de la prensa sensacionalista. La joven de 20 años llegó a Perugia en 2007 para cumplir su sueño de estudiar un año en Italia. Cursaba el primer ciclo en la Universidad de Washington. Como era buena para los idiomas, había decidido pasar su tercer año en el extranjero. Se había inscrito en la Universidad de Perugia en un programa para extranjeros. Allí se enseña italiano a los estudiantes internacionales. Y tiene muy buena reputación. Había encontrado un pequeño apartamento compartido con 3 personas en una casa de la ciudad. 2 de sus compañeras de piso eran italianas. Una descrita por Amanda como una original y la otra como una especie de hippie. Su tercera compañera era una joven estudiante británica de 21 años, Meredith Kercher. Amanda la encontraba de una belleza exótica y muy simpática. Al lado de Amanda, las 3 jóvenes parecían casi reservadas. Amanda venía de Seattle. Ya en Seattle se la veía como alguien excéntrica en una ciudad que, sin embargo, es conocida por sus extravagancias. En Italia, la manera en que te comportas y la imagen que das a los demás es extremadamente importante. Ella era la despreocupación hecha mujer. Daba la impresión de no importarle nada ni nadie. Y no dudaba en reivindicarlo. El problema es que eso molesta bastante. Sobre todo cuando se es una joven mujer. Última en llegar y benjamina de la casa compartida. Amanda y Meredith compartían los mismos intereses. Compartían también uno de los 2 baños de la casa. Se conocerían apenas 6 semanas. Era muy poco tiempo. Según todos, Meredith era una persona maravillosa. Una chica muy inteligente, talentosa, muy apreciada. Meredith Kercher era más seria. Era inglesa, más reservada. Formaba parte de un grupo de estudiantes que ya se conocían en la Universidad de Leeds. Así que su situación era mucho más cómoda. Amanda era como un lobo solitario. Iba y venía eligiendo sus amistades masculinas. Gracias a su buen humor y su belleza fresca, Amanda consiguió un empleo de medio tiempo. Fue contratada como camarera en un bar perteneciente a un inmigrante italiano de origen africano. Un tal Patrick Lumumba. La contrató porque la estadounidense era bonita. Y esperaba que atrajera a más clientes masculinos al bar. El primer día festivo del semestre fue el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.
En Italia, Todos los Santos es una fiesta sagrada en la que las familias rinden homenaje a sus ancestros. Pero para los estudiantes extranjeros, como Amanda Knox y Meredith Kercher, es una ocasión para divertirse, como en Halloween. Amanda y Meredith tenían la casa para ellas solas, ya que las compañeras italianas estaban ausentes esa noche. Amanda acababa de empezar una relación con un joven estudiante, Raffaele Sollecito, a quien había conocido una semana antes. Raffaele Sollecito estaba enamorado de ella. ¿Cómo se puede estarlo a los 23 años? Se conocieron en un concierto de música clásica. Pero de eso no se hablaba. Preferían describirla como una diableza desenfrenada y una libertina. Desde hacía una semana, pasaban todas las noches juntos, absorbidos en un torbellino amoroso. Hasta aquella fatídica mañana del 2 de noviembre de 2007. Después de haber pasado otra noche en casa de Raffaele, Amanda regresó a su casa temprano por la mañana. Según ella, ignoraba totalmente que Meredith Kercher yacía muerta en su habitación. Le habían cortado la garganta y había sido agredida sexualmente. Al día siguiente del asesinato, Amanda Knox volvió a su casa para ducharse. Lo hacía habitualmente porque la ducha de Raffaele estaba llena de moho, como suele ocurrir con los chicos. Así que entró a ducharse y cambiarse. Efectivamente notó 2 o 3 cosas extrañas en la casa. Pero siendo un poco atolondrada, no le dio importancia. Primero notó gotas de sangre en el lavabo. Y luego una mancha parecida a sangre en la alfombra de baño azul. Cuando salió de la ducha, pensó que Meredith tendría la menstruación y que había perdido un poco de sangre. También podría provenir de sus propias orejas, ya que Amanda se había hecho un piercing esa semana. Fue al otro baño, el que usaba habitualmente, para secarse el pelo. En ese momento, la historia de Amanda toma un giro extraño. Allí vio excrementos en el inodoro. Le pareció desagradable y sorprendente porque la casa estaba siempre limpia. Las 2 chicas que usaban ese baño eran especialmente maniáticas. No entendió que no hubieran tirado de la cadena. La molestó un poco y dejó el inodoro así. Regresó a casa de Raffaele para desayunar. Es difícil de comprender para muchos. Pero era joven, inocente e incluso ingenua. Según su propia confesión, fue estúpido. Pero la estupidez no es un crimen. Amanda intentó varias veces llamar a Meredith por teléfono, antes de regresar a casa en compañía de Raffaele. Por una extraña coincidencia, la policía llegó poco después que ellos. Investigaban el robo de 2 teléfonos móviles, registrados a nombre de las compañeras de Amanda. Entraron en la casa. Constataron primero que la puerta de Meredith estaba cerrada con llave. No respondía. Abrieron la puerta de una de las otras compañeras. Y encontraron una habitación muy desordenada, con un cristal roto en la ventana y vidrios por todas partes. La ropa estaba tirada en el suelo y los cajones abiertos. A todas luces, alguien había entrado en la casa. Entonces todos empezaron a preocuparse, porque la puerta de Meredith estaba cerrada con llave. Pero nadie podía imaginar encontrarse con tal espectáculo. Lo que descubrieron fue una verdadera carnicería. Ella yacía en el suelo, cubierta con un edredón. Su pie sobresalía y había sangre por todas partes. En la pared, en el armario, en todo. La casa quedó sellada. Amanda y Raffaele permanecieron afuera. Su comportamiento atrajo rápidamente la curiosidad de la policía. El cuerpo de Meredith Kercher acababa de ser descubierto en la casa. Y ellos estaban allí, consolándose mutuamente. Las cámaras empezaron a filmarlos. Ellos no lo sabían y se besaron. Unos pequeños besos. Mientras la policía recogía pruebas. El responsable de la investigación llegó al lugar. Su nombre, Giuliano Mignini. Lo difícil de comprender para muchos es que Giuliano Mignini era al mismo tiempo investigador y fiscal.
Controlaba lo que hacía la policía. Mignini, católico muy practicante. Era conocido por ser un fiscal muy duro y firme. Estaba convencido de que en su ciudad había personas que practicaban sacrificios rituales. Y que el hecho de que esto hubiera ocurrido la noche de Todos los Santos no era una coincidencia, sino un ritual satánico. Se decía, con Mignini, todos los días es Halloween. Todos los días, Satanás está en la agenda, con sus brujas. Siempre veía el lado satánico en este tipo de casos. Y eso contaminaba enormemente la investigación. Giuliano Mignini y la policía no creyeron la historia de Amanda. Que tenía demasiadas zonas oscuras. ¿Tuvo la oportunidad de cometer ese asesinato? Sí. Pero en cuanto al móvil, Giuliano Mignini es el tipo de persona capaz de llegar a una escena del crimen e imaginar inmediatamente una orgía delante del cadáver de una hermosa inglesa bañada en su propia sangre. Las primeras preguntas que se impusieron en la mente de Mignini fueron las siguientes. ¿Meredith murió entre Amanda Knox y su novio? ¿Y cómo? Pero en realidad, a todas luces, poco le importaban las respuestas. La idea de que este asesinato escondía algo más estaba siempre presente, sin que la gente pudiera decir exactamente qué. Amanda era, en cierto modo, una perfecta chivo expiatorio. Los investigadores, en su totalidad, recurrieron a expertos forenses, a criminólogos. Para la prensa, tanto en Estados Unidos como en Italia, no se trataba del caso del año. Era el caso del siglo. En el caso de Amanda Knox había de todo para satisfacer a todo el mundo. Sexo, drogas, un complot internacional, e incluso satanismo para el fiscal. La prensa italiana elaboraba un retrato inventado de pies a cabeza de esta joven estadounidense. La de una niña rica, caprichosa, malcriada por sus padres, con cara de ángel. Tenía la perturbadora facultad de mirar directamente a la cámara. Incluso si la foto la tomaba un paparazzi, había tal intensidad en su mirada que las imágenes resultaban escalofriantes. Más valía parecer ingenua que pasar por una intrigante y manipuladora. Un cristal de ventana roto, una puerta de entrada sin llave, una víctima mutilada. La estudiante británica Meredith Kercher fue brutalmente asesinada. Tras haber sido agredida sexualmente en su propia habitación. La noticia del crimen se expandió en Perugia. A medida que la población iba escuchando hablar del asesinato, se veía a estudiantes abandonar la ciudad aterrorizados, con la idea de que un asesino en serie pudiera rondar en su entorno. En la escena del crimen, mientras los investigadores trabajaban, la compañera de piso de Meredith, Amanda Knox, y su novio desde hacía una semana, Rafael Sollecito, esperaban fuera con aire poco afectado. La policía empezó a sospechar de que estaban implicados en el asesinato. En parte a causa de un beso intercambiado que dio la vuelta al mundo. Ese beso fue inmortalizado por una cámara. Más tarde se les reprochó haber tenido un comportamiento totalmente inapropiado dadas las circunstancias. Como la casa estaba ya bajo sello judicial, Amanda se fue a vivir con Rafaele, y la policía los vigilaba estrechamente. Al mismo tiempo, el fiscal Giuliano Mignini se forjaba una opinión muy precisa sobre el desarrollo del crimen. Rafaele, ingenuo y deseoso de agradar, habría sido como hipnotizado por una americana desinhibida. Tal vez integrante de una secta satánica secreta. Los investigadores empezaron a interrogar a testigos potenciales. Pidieron a todas las personas que vivían en esa casa que acudieran a declarar al comisariado. Todas las compañeras italianas de la casa acudieron acompañadas por adultos, profesores o abogados. En el sistema judicial italiano, igual que en el estadounidense, si la policía te convoca, lo más prudente es llamar a un abogado. Rafael Sollecito no veía que podía arriesgar. Simplemente había acompañado a Amanda a su petición. Porque ella estaba contrariada y quería ver qué pasaba. Al igual que Rafaele, Amanda llegó al comisariado sin nadie que la aconsejara.
Por excéntrica que fuera, para Mignini ella era sobre todo narcisista. La consideraba el diablo en femenino. Incluso parecía adoptar posturas sugestivas delante de los policías, haciendo algunos estiramientos de yoga. En la comisaría, mientras esperaban, Amanda hizo algunos grandes estiramientos. Y los medios hicieron un escándalo con ello. Quizás también realizó otros movimientos de yoga. En cualquier caso, Raffaele vio a Amanda hacer cosas que le parecieron extrañas. Por ejemplo, se colgaba de él como un koala, lo cual lo incomodaba un poco. Para Raffaele, las cosas se torcieron durante su interrogatorio. Fue al subestimar la seriedad de una investigación por asesinato. Cuando Raffaele se metió en un aprieto, no entendió que debía ser completamente claro sobre lo que había hecho. Lo que había visto, dónde había estado y con quién. Ya no recordaba qué había hecho en qué noche. Había cenado, fumado un porro, visto a Amanda. Pero mezclaba todos los días de la semana. Cuando los policías le preguntaron, tuvo enormes dificultades para recordar si había trabajado esa noche o no. Le transcribieron su declaración, lo presionaron. Y luego la presentaron a Amanda, diciéndole que su novio había declarado en su contra. Y que les había dicho que ella había salido. Amanda no dominaba perfectamente el italiano. Durante su interrogatorio, la policía la hizo volver sobre sus primeras declaraciones. Y acabó admitiendo que no había pasado toda la noche con Raffaele. Ese interrogatorio duró toda la noche, sin que le dieran de beber ni de comer. Ni siquiera le permitieron ir al baño. Le plantearon las cosas de esta manera. Imagina que hubieras estado allí, ¿qué habrías visto u oído? Ella dijo, como todo el mundo sabe, me tapé los oídos después de oír gritos. Amanda respondió a lo que para ella era solo una hipótesis. Pero esas palabras fueron tomadas al pie de la letra. La policía me acusó de conocer al asesino. Dijeron que debía necesariamente conocer su nombre. Que no estaba diciendo la verdad. Que debía recordar y encontrar mis palabras. Contra todo pronóstico, Amanda decidió de pronto cambiar de versión. Afirmó ahora que se encontraba en la casa en el momento del asesinato. Volvió a señalar como sospechoso a su jefe en el bar, Patrick Lumumba. Le dijeron a Amanda Knox que tenían pruebas irrefutables de su presencia en la escena del crimen. Y que había salido del apartamento para unirse a Patrick Lumumba. Habían rastreado los teléfonos móviles. Y vieron que ella le había enviado un mensaje a Patrick Lumumba, su jefe. El mensaje decía, hasta luego. De ahí concluyeron que tenía una cita con él. Ese fue su último mensaje antes de que su teléfono dejara de emitir durante toda la noche. Amanda Knox efectivamente dijo que estaba allí, pero en la cocina. Que oyó a Patrick asesinar a Meredith. Que oyó gritar a Meredith. Pero su declaración era extremadamente confusa, extremadamente extraña. Dijo, recuerdo que él hizo todo eso, pero es muy confuso. Contó que la policía le había pedido imaginar diferentes escenarios posibles. Y que ese fue uno de ellos. Prácticamente le pusieron las palabras en la boca para hacerla confesar. Redactaron ese testimonio en su lugar y ella solo lo firmó. Ese testimonio decía: me veo a mí misma en la casa con Lumumba. Él está en la otra habitación y escucho a Meredith que se defiende, dijo. Aunque Amanda no confesó directamente el asesinato. La policía se apresuró a proclamar que ya tenía a los asesinos. Amanda Knox, Raffaele Sollecito y Patrick Lumumba. Amanda Knox y Raffaele Sollecito estaban ya detenidos. La policía no perdió tiempo y arrestó a Patrick Lumumba. Lo sacaron de su casa y lo metieron en prisión. Él les dijo, no, yo no estaba allí. Estaba en mi bar, alguien puede confirmarlo. Fueron a comprobar su coartada, un profesor francés creo. Quien efectivamente confirmó que estaba con él esa noche. A las 9 de la noche no estaba matando a nadie. Simplemente me estaba sirviendo una bebida.
pero aún así no lo liberaron. Mientras el fiscal armaba su caso, la prensa se dio un festín. Escarbaban en la vida de los acusados. Desde el principio, yo diría que los tabloides británicos fueron los peores. Imprimían todo lo que el fiscal decía. Y él hacía declaraciones terribles sobre Amanda, únicamente en su contra. La presentaban como el mal encarnado, como un ser vil. Decían que la joven y hermosa compañera de piso había confiado en ella. Y afirmaban que Amanda había incitado a los dos hombres a matarla. Tenía una vida sexual activa, pero ninguna desviación. Pero como era bastante activa en lo sexual. Para ellos eso equivalía a decir que era perversa. Ahora que tenía a 3 supuestos asesinos tras las rejas. Giuliano Mignini iba a servirse de la prensa para ganar puntos en el juicio. La prensa italiana no tenía límites. No es casualidad que la palabra paparazzi venga de allí. En el caso Amanda Knox, los medios ejercieron un poder destructivo. Una vez que empezó el juicio, ya no se detuvo. Todos oímos hablar de este caso apenas encendiendo la televisión. Todo se mezclaba en mi cabeza. Y me perturbaba muchísimo. Lo que vimos fue a una estudiante estadounidense. Con las manos esposadas, víctima de un auténtico linchamiento mediático. Era una imagen chocante. Y se propagó rápidamente. ¿Habría sido distinto el sentimiento hacia ella si hubiera sido poco atractiva? No hay que olvidar que la primera víctima en este caso es Meredith Kercher. Y que su familia sigue de luto. Pero para los periódicos sensacionalistas. Este caso no era el de Meredith Kercher, sino el caso Amanda Knox. En el caso Amanda Knox, los medios jugaron un papel determinante. Ocupaba un lugar enorme en todos los medios italianos. La presentaban como una especie de demonio sexual. La pequeña americana que había venido a cometer un crimen atroz en suelo nacional. Pero algunos empezaron a poner en duda la versión de los hechos presentada por el fiscal. En Italia, no puedes ir al tribunal y pedir la integridad del expediente. Los abogados implicados, y eventualmente la policía, comunicaban a los periodistas que estaban en sus manos únicamente los elementos que querían dar. Ante los problemas judiciales de Amanda, su madre llegó a Italia decidida a cambiar la imagen pública de su hija. Ella es inocente. Esto es muy duro para ella. No hay ninguna prueba que relacione a Raffaele o Amanda con este crimen. Me contó lo que pasó en la sala de interrogatorio. Me juró que nunca confesó nada. Lo que hicieron fue pedirle que imaginara lo que podría haber sucedido. Hoy sabe que eso fue una táctica de ellos. Estaban obsesionados con la idea de que yo había ido a reunirme con Patrick. Entonces dije, Patrick. A partir de ahí, construyeron todo un escenario en el que yo lo veía en la casa. Y en el que yo escuchaba a Meredith gritar. Yo solo quería que se detuviera. Creo que lo que dijo fue: ¿conoces a un hombre moreno? Y ella respondió, Patrick. Contrariamente a lo que se repite en todas partes. Ella nunca dijo, es él, arréstenlo, él es el asesino. Cuando llegaron los resultados del análisis de huellas, la investigación dio un vuelco. Efectivamente había un hombre de origen africano en la escena del crimen. Pero no era Patrick Lumumba. Cuando eres inmigrante, debes presentarte en comisaría. Una vez al año creo. Eres considerado un invitado en el territorio y, sobre todo, la policía tiene tus huellas. Esas huellas estaban en el archivo policial. Pertenecían a Rudy Guede, un inmigrante africano de segunda generación. Rudy Guede era un marginal originario de Costa de Marfil. Frecuentaba a menudo las fiestas estudiantiles. Y estaba sospechado de varios robos en la región de Perugia. Lo peor es que era conocido por agresiones con cuchillo y allanamientos. Dejó rastros de sí por todas partes en la escena del crimen. Dejó sus excrementos en el inodoro. Y aunque trató de borrarlos rápidamente, también quedaron restos.
Su sangre y sus huellas estaban en el bolso de mano. Había una huella ensangrentada en la pared de la habitación. Quizá fue sorprendido. En cualquier caso, no se sabe por qué se fue sin consumar la violación. Ella llevaba un tampón, esa podría ser la explicación. Rudy Guede salió de Italia rumbo a Alemania. Confesó a un amigo que había estado con Meredith esa noche. Pero afirmó no haberla visto morir. Su vínculo con Amanda, Rafaele y Meredith es, cuando menos, tenue. No hay certeza de que conociera a Amanda ni a Meredith. Amanda dijo conocerlo de vista, sin saber su nombre. Rafaele nunca había visto a Rudy Guede. No sabía nada de él. En pocos días, la policía fue a buscar a Guede en Alemania y lo llevó de regreso a Italia. Con la detención de Rudy Guede en Alemania y su extradición a Italia, se pensó que ya solo era cuestión de días. Todo apuntaba en su dirección. Incluso tenía un móvil. Se había reconocido en su declaración que estaba efectivamente en la escena. Que conocía a Amanda y que ella no estaba presente. Nunca había conocido a su novio. Todos pensaron en Lumumba. Liberaron a Lumumba con un simple lo sentimos y disculpas negras. Patrick, el hombre liberado de prisión, pero el daño ya estaba hecho. Su reputación quedó arruinada debido a las acusaciones de Amanda. Si pudiera, retiraría todo lo que dije durante mi interrogatorio. Cuando pienso en ello, en las consecuencias, en todo lo que pasó después, lo lamento tanto. Lamento terriblemente no haberles hecho frente. A pesar de ello, el fiscal Giuliano Mignini no cambió de posición. Para él, Amanda simplemente había señalado al hombre equivocado. Todavía está convencido de que el asesinato fue el resultado de un juego sexual que salió mal. Y que Amanda fue la protagonista central. Los investigadores intentaron saber más sobre sus conquistas y prácticas sexuales. Porque eso era el elemento central de su expediente. Le hicieron tomar una muestra de sangre en el médico de la prisión. Y luego la llamaron para decirle, lo sentimos, eres seropositiva. Tuvo que hacer una lista de todos los hombres con los que había tenido relaciones sexuales. Eso abarcaba 7 años. 2 semanas después, le dijeron, oh, lo sentimos, nos equivocamos, no eres seropositiva. Pero entre tanto, habían filtrado la lista de sus parejas sexuales a la prensa. Usar información falsa de este tipo, que pertenece a su intimidad más profunda. Y filtrarla a los medios para aumentar el sensacionalismo del caso es realmente inimaginable. Intentamos mantener la compostura y decirnos a nosotros mismos que todo iría bien. Nos lo decían todo el tiempo. Tomó mucho más tiempo del que pensábamos al principio. Pero ella finalmente saldría de ese infierno. Revisé todos los elementos del expediente, incluido el DVD de la escena del crimen. Revisé todo, registros bancarios, facturas telefónicas, todo. Y salí convencido de que ella era inocente. Si las pruebas acreditan la culpabilidad exclusiva de Rudy Guede, ¿el fiscal se obstinará en procesar a Amanda Knox por un asesinato que no cometió? Si el caso Amanda Knox se hubiera juzgado en Estados Unidos, este juicio habría sido el de Rudy Guede. Punto final. El ADN es una prueba formidable, pero si no se maneja correctamente y se contamina, puedes desechar la evidencia. No sirve. Su técnica de investigación era preocupante. Una vez que la máquina se pone en marcha, es muy difícil detenerla. Han pasado 14 meses desde el asesinato de Meredith Kercher. Durante 14 meses, Amanda Knox y Rafaele Sollecito estuvieron en prisión esperando juicio. Para la joven, las particularidades del sistema judicial italiano complicaban seriamente las cosas. Los jueces italianos funcionan de manera diferente a los nuestros. El juez forma parte del tribunal y lo guía incluso en su decisión. En Italia, toman su tiempo. Un juicio puede empezar y durar 2 semanas. Reanudar por un día de testimonios, y luego otra vez durante más tiempo. Lo que mantiene el suspense durante meses.
Antes de pasar a Amanda y Raffaele, la corte italiana se ocupa primero del tercer sospechoso, Rudy Guede, quien eligió declararse culpable. En el caso de Rudy Guede había pruebas sólidas en su contra. Su ADN estaba no solo en el cuerpo de la víctima, sino también en ella. Estaba ganado de antemano. Si el caso de Rudy Guede se hubiera llevado a la justicia estadounidense, sospecho que ni siquiera se habría hablado de Amanda o Raffaele. El caso habría comenzado y terminado con él. Para el fiscal, este juicio rápido también era un ensayo. El fiscal estaba convencido de que Rudy Guede no era el único involucrado. Pensaba que si Rudy era condenado, estaría más dispuesto a cooperar y testificar. Especialmente si se le ofrecía una reducción de pena a cambio. Por eso, el juicio de Rudy Guede fue solo un prólogo. El clímax del espectáculo era, por supuesto, el juicio de Amanda Knox. Llegué a la conclusión de que Amanda Knox era la primera dama francesa en popularidad en la prensa europea. ¿Se imaginan? Amanda Knox, más popular que Carla Bruni. Era injusto ver cómo los medios difundían cada mínima reacción de Amanda durante el juicio. Si lloraba, estaba mal; si sonreía, estaba mal también; si no sonreía, igualmente estaba mal. Estaba paralizada por este escrutinio absoluto. No era justo. Los defensores de Amanda Knox sostienen que su imagen fue constantemente deformada. Incluso algo tan trivial como su apodo en redes sociales, Faxi Knoxie, se utilizó como prueba de perversión. No dejaban de hablar de ello en el juicio. ¿Por qué Faxi Knoxie? ¿Qué significa ese apodo? Era el nombre que sus compañeras le daban en fútbol en la escuela primaria. Era algo totalmente inocente, nadie la había llamado así desde los 14 años. Y ahora se usaba para manchar su reputación en Italia. Mientras tanto, los medios ignoraban casi por completo a Raffaele Sollecito. Como novio de Amanda, se suponía que estaba implicado. Pero nadie se interesaba por él. El juicio, que se prolongaría, permitió a los medios explotar al máximo el lado emocional. El fiscal Mignini, que es un gran orador, solo tenía que decir, Amanda hace esto, Amanda hace aquello. Para que escribieran como si hubiera ocurrido frente a ellos. El sistema judicial italiano y los medios son como un monstruo de dos cabezas. Ambos necesitan ser alimentados. A pesar de su ventaja sobre la defensa, el fiscal carecía de pruebas concretas contra Amanda y Raffaele. Intentaron vincularlos al lugar del asesinato, pero sin éxito. Se apoyaban en dos supuestas pruebas, ninguna concluyente. Un cuchillo de cocina encontrado en el apartamento de Raffaele. Los medios afirmaban que tenía ADN de Meredith en la hoja y de Amanda en el mango. No había ADN de Meredith en la hoja. Si hubiéramos tomado una cuchara de tu cocina y la hubiéramos analizado con sus métodos, también encontraríamos ADN de Meredith. No era científico. Un sostén de Meredith hallado en la escena del crimen, con ADN de Raffaele. Lo analizaron 40 días después del primer levantamiento en la escena del crimen. Lo movieron de un lado a otro durante 6 semanas para su análisis. La defensa cuestionó las pruebas de ADN del cuchillo y del sostén. El fiscal respondió que todos los análisis fueron correctos. El juez lo aceptó y no permitió ningún peritaje independiente. Se debía confiar solo en lo que la policía mostraba. La tesis del fiscal Mignini era que Amanda, de alguna manera, había ordenado el asesinato desde la habitación contigua. Era la única forma de explicar la ausencia de su ADN en la escena del crimen si se la consideraba implicada. Todo se basaba únicamente en el supuesto mal carácter de Amanda, sin prueba real. ¿Amanda Knox iba a ir a prisión de por vida solo por parecer culpable? Pueden elaborar todas las teorías que quieran sobre su personalidad y comportamiento. Pero no había nada que la vinculara al asesinato. No estaba en la escena. No la presencié. El juicio de Amanda Knox y Raffaele Sollecito duró casi 12 meses. El 4 de diciembre de 2009, poco más de 2 años después del asesinato de Meredith Kercher, cayó el veredicto.
En Italia, Amanda Knox fue declarada culpable de asesinato. Amanda, estadounidense de 22 años, estalló en llanto ante la noticia. Se podía escuchar un silencio absoluto en el tribunal cuando el juez anunció monotónicamente la culpabilidad de ambos acusados. Amanda Knox fue condenada a 26 años y su compañero a 25 por el asesinato de Meredith Kercher. Cuando cayó el veredicto, hubo celebración entre algunos en el tribunal. Yo, siendo una estadounidense del siglo XXI, presente en el tribunal, nunca había visto algo así. La multitud en las calles coreaba asesina contra Amanda. Para el fiscal y la familia de Meredith se había hecho justicia. La familia estaba convencida de que Amanda había matado a su hija, apoyando al 100% al fiscal. Pero otros se indignaban por la manipulación de pruebas que llevó a ese veredicto. No había ni un cabello de Amanda en la habitación, ni fibras, ni sangre, ni huellas. Nadie dudaba de la culpabilidad de Rudy Guede. Sin embargo, 2 semanas y media después del juicio de Amanda, Rudy fue condenado a 30 años. Una coincidencia inquietante para algunos. Las pruebas de ADN y otros indicios científicos eran suficientes contra Rudy. Los abogados de Amanda apelaron, centrados en invalidar las pruebas de ADN. Cuando comenzó el juicio de apelación, parecía insuperable. Pero pronto se notó un cambio de tono, la decisión del juez sobre permitir un peritaje independiente sería crucial. El 24 de noviembre de 2010, 11 meses después del veredicto de culpabilidad, comenzó un nuevo juicio. La defensa presentó pruebas irrefutables de la culpabilidad de Rudy Guede, basadas en hechos y móvil. Rudy entró a la casa forzando la puerta, fue al baño y dejó su ADN allí. Es posible que Meredith llegara y lo sorprendiera, o que él la esperara. Si las huellas de ADN culpaban a Rudy, la defensa de Amanda se centró en convencer al jurado de que el ADN hallado en el cuchillo no implicaba culpabilidad de Rafaele ni de Amanda. Expertos independientes constataron que las pruebas estaban contaminadas. Lo que se suponía ADN de Meredith, no lo era. No había nada. El fiscal sugirió absurdamente que Amanda podría haber limpiado la escena y borrado su propio ADN. Ridículo. Nadie podría hacerlo sin dejar rastros. Amanda y Rafaele mantuvieron la esperanza durante el segundo juicio, aunque el público seguía en su contra. Habían pasado años en prisión. Amanda incluso llegó a hablar consigo misma en la celda, reviviendo su pasado y sus remordimientos. En la mente del público, seguía siendo el caso Amanda Knox, cuando en realidad era el asesinato de Meredith Kercher. Millones de italianos creían que Amanda era una asesina. Yo no creo que Amanda haya cometido asesinato, si fue ingenua y estúpida. El segundo juicio duró 11 meses. Finalmente, en otoño de 2011, después de 4 años en prisión, un tribunal de apelación de Perugia dio un giro al caso. Revocó la primera condena y los liberó. Para Amanda y Rafaele y sus familias, fue un alivio. El asesinato de Meredith seguía siendo una tragedia. La familia Kercher sufrió enormemente. Ojalá no hubieran creído al fiscal, quien se obsesionó con una sola persona. El fiscal nunca reconoció objetivamente quién participó en el asesinato y quién no. El hecho de que los medios sigan insinuando participación de Amanda prueba que algunos no lo han olvidado. Yo no fui responsable de lo ocurrido. No era culpable. No estaba allí. Las pruebas señalaban a Rudy como el verdadero asesino. Después de su absolución, Amanda volvió a Estados Unidos. Sabía que tendría que enfrentarse a la prensa, pero nada comparado con lo que vivió en Italia. Su familia era lo más importante. Quería estar con ellos. Todas las cadenas de televisión y radio se comprometieron a respetar su privacidad. Rafaele también regresó a Estados Unidos. Su relación romántica quedó en el pasado, aunque estaban unidos por la experiencia vivida. 5 meses después, Amanda firmó un contrato de $4 millones para escribir sus memorias. Pero su pesadilla no había terminado.
El 26 de marzo de 2013, la Corte Suprema Italiana contempló un tercer juicio. A diferencia del sistema estadounidense, en Italia el fiscal puede apelar. Mignini no parecía ser buen perdedor, se llamó al Mignini Express. La moraleja, Amanda debería haber pedido un abogado o haber tomado un avión. Permanecer en Italia voluntariamente prolongó su pesadilla. El sistema judicial italiano podría haberla mantenido cautiva por décadas. Amanda sabía que era inocente y temía volver a prisión. El caso de Amanda Knox es un ejemplo de cómo la justicia, los medios y la opinión pública pueden entrelazarse de manera peligrosa, poniendo en riesgo la vida de una persona más allá de las pruebas reales. Entre errores de investigación, manipulaciones mediáticas y juicios interminables, esta historia nos recuerda que la verdad no siempre es lo que vemos en los titulares, y que detrás de cada caso hay seres humanos que cargan con el peso de la duda y el señalamiento. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte próximos contenidos, comparte este video con tus amigos y familiares, y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Amanda Knox fue víctima de un sistema injusto o que aún queda algo oculto en este caso?